Bueno, muchachos, seguimos con este curso de actividad física y síndrome metabólico. Ahora vamos a ver las estrategias de manejo que se utilizan para este síndrome multifactorial, que va más allá de lo metabólico, como se pudieron dar cuenta. Primero hay que realizar modificaciones en el estilo de vida. Modificando los hábitos de vida se conlleva a modificar los estilos de vida, y esto conlleva aquí a una mejor calidad de vida. Ya sea modificando la dieta, se va a reducir el peso corporal, aumentando la actividad física y suspender el tabaco. Dentro de las dislipidemias aterogénicas, principalmente, los tratamientos es con actividad física, la familia de estatinas, fibratos, complejos de ácido graso como omega 3 y omega 6. El ácido nicotínico ya no es tan utilizado porque han salido medicamentos ya más de última generación, drogas sintéticas que logran muy buena performance en este tipo de pacientes. Para la hipertensión hay una gama bastante amplia de productos, dejando como primero la actividad física, luego conlleva la disminución de estrés por liberación de cortisol, bajando la carga adrenal, luego principalmente productos como ARA2, ¿cierto? IECA, bloqueadores de antagonistas del calcio, diuréticos. Para la resistencia a la insulina, recomendado principalmente actividad física y luego utilizar fármacos. Y acá se repite, pero principalmente uno es insulino resistencia, otro resistencia a la insulina, que pueden sonar muy igual, pero conllevan fisiológicamente aspectos distintos, principalmente en utilizar lo que conlleva acá o no utilizar dosis altas de aspirina. ¿Cuáles son los beneficios, muchachos? Ahora vamos a hablar netamente de cómo yo puedo vender actividad física para los pacientes con síndrome metabólico. Va a reducir el colesterol LDL, el VLDL y aumenta, ¿qué cosa? El colesterol HDL. Va a lograr la disminución de la presión arterial considerablemente, recordando que hay un aumento del gasto cardíaco en el paciente, lo que conlleva hacer un corazón más eficiente en aumentar el volumen sistólico con la misma cantidad de frecuencia cardíaca. Disminuir la resistencia vascular periférica, por ende, va a haber una mayor síntesis de óxido nítrico y aumentar la sensibilidad a la insulina, principalmente por los receptores GLUT4 a nivel celular. Lo que va a conllevar a una translocación de estos receptores para poder captar y así poder generar mayor síntesis de ATP, generar más energía. Dentro de los factores fundamentales para prescribir actividad física está el modo, frecuencia, intensidad y duración. Todos aspectos relevantes que están implícitos dentro de la teoría del entrenamiento para cómo poder prescribir y planificar actividad física. Se sugiere actividades de índole aeróbico, trabajos con sobrecarga y en todo entrenamiento realizar trabajos de flexibilidad. Todo esto apuntado a lo que recuerda la OMS, ¿cierto? A mínimo 150 minutos de actividad física a la semana. Acá el apellido es muy importante en base aquí a la intensidad, ya sea por frecuencia, ya sea por VO2 o por repeticiones. Aquí a la cualidad física que se esté desarrollando trabajando. Dentro de los factores de la prescripción de actividad física, ¿qué se sugiere? Principalmente evitar el trabajo excéntrico en los estadios iniciales, dado que produce un daño sarcomérico muy grande. Todavía el sarcómero, recordando que el sarcómero presenta los discos Z, la zona H, la línea M, la banda, ¿cierto? No está muy preparado para poder lograr generar esta hipertrofia y la ganancia de fuerza adecuada. Además, este tipo de sujetos presenta un sistema inmune un poco más deprimido. ¿Y qué significa que esté deprimido? Va a costar mucho más que recupere. Los procesos inflamatorios van a durar más, las interleuquinas va a costar más que se puedan, en este caso, disociar para poder generar esta baja en la inflamación. Por ende, va a costar mucho más poder recuperar. La fase anabólica de este sujeto va a ser más corta. A eso quiero apuntar. Punto importante dentro de la prescripción de la actividad física, muchachos, es esto. Acá apunto principalmente a que el objetivo fundamental
es reducir el riesgo cardiovascular, disminuir claramente el peso corporal, y el peso corporal ya sea disminuyendo el porcentaje de masa grasa, transformándolo en masa magra o masa muscular, mejorar también el nivel físico y, y químico, principalmente el nivel psicológico. ¿Qué conlleva esto? Recuerden que nosotros tenemos sinapsis tanto químicas como eléctricas. Las químicas, al estar más estresados, se liberan más cantidad de neurotransmisores excitatorios, por ende voy a liberar más cortisol, más adrenalina. Por ende, ¿qué va a pasar con un sujeto? Va a estar mucho más irritable, lo que conlleva a un delta, ¿cierto? Mayor en la frecuencia cardíaca, per se aumento de la presión arterial y todos los factores asociados. Y por último, un control glucémico, principalmente por alimentación, y que los parámetros séricos bioquímicos también se logre plasmar este nivel. En trabajos aeróbicos siempre se ha visto que hay aumento del adenosín monofosfato que se transforma en ATP, principalmente por la vía de la adenosín monofosfato quinasa, de esta enzima que logra transformar este adenosín monofosfato en ATP, por dos vías, ya sea por GLUT4 o por la vía del acil-CoA, malonil-CoA. Principalmente la vía de los GLUT4 dependiente de la captación de la glucosa, independiente de la insulina por los receptores GLUT4. Y la vía del acil-malonil-CoA por la beta-oxidación, que es un proceso más largo, pero de que hace más eficiente ya sea la vía del GLUT4 o el acil-malonil-CoA, sí lo hace. Este slide es muy interesante porque apunta cómo es la utilización de la glucosa durante el ejercicio, y vamos a presentar dos vías, una vía que es reversible y otra vía que es irreversible. La activación de la glucogenólisis, principalmente por la vía hepática, ¿cierto? Va a ser irreversible, dado que una vez que yo libero, no puedo volver atrás. Y si no se utiliza esta energía, ¿en qué se va a transformar? En ácido graso. Por ende, los objetivos de cómo yo prescribo la actividad física son fundamentales, en base al modo, a la intensidad y a la frecuencia. Porque ¿qué pasa si yo activo esta vía de la glucogenólisis, pero por la vía hepática, y no utilizo todos los sustratos energéticos? Se va a ir a depósito. Perfecto. Y para la mantención de la glicemia se utiliza esta vía, que es la vía muscular. Hay una paradoja, que está la paradoja de los triglicéridos intramusculares, con respecto a qué, muchachos. Aquí hay estudios, evidencia empírica que ha demostrado que los deportistas presentan la misma cantidad que sujetos obesos. Pero ¿cuál es la gran diferencia de un grupo con otro? Que los sujetos entrenados ocupan de manera más eficiente estos triglicéridos intramusculares, por ende activan la vía hepática. Lo que no pasa, ¿cierto?, con los sujetos obesos. Un tema muy interesante que se los dejo ahí para que lo puedan estudiar. Dentro de los distintos componentes que hay dentro de la actividad física, fundamentalmente se encuentra la frecuencia, la cantidad de veces, ¿cierto?, a la semana. ¿Cómo va a ser la progresión? Claramente tiene que ser de menos a más. La duración se sugiere que no sobrepase la hora por sesión de entrenamiento. La intensidad se estima que se comience más o menos en el 50% del VO2 e inclusive en el 50% de la repetición máxima. Y el tipo de actividad, si es cíclico, si es acíclico, si es en equipo, si no es en equipo, si son cadenas cinéticas abiertas, cerradas, ¿a qué va a conllevar, qué cosa? Un mayor estrés mecánico, que hay que tener mucho en este tipo de paciente o alumno que no hace actividad física de manera constante. En síntesis, ¿cuáles son las modificaciones morfofisiológicas que presentan estos pacientes con la actividad física? Va a producir un efecto antiinflamatorio que es fundamental por este daño inflamatorio sistémico que hay. Un efecto autonómico porque va a regular la carga del sistema nervioso autónomo, ya sea a nivel periférico, ya sea tanto sistema nervioso simpático como parasimpática. Va a mejorar la perfusión del miocardio. ¿Qué significa esto? De cómo soy capaz de entregar la sangre, ¿cierto?, hacia los distintos órganos o sistemas. La frecuencia cardíaca va a ser mucho más óptima. ¿En qué sentido? Con la misma frecuencia cardíaca, lo más probable es que voy a tener una mayor cantidad de volumen sistólico, por ende una mayor fracción de eyección por minuto. Voy a lograr modificar efectos ventilatorios en donde voy a hacer mejor esta relación del alveolo con los capilares.
Y por último, la función endotelial claramente va a estar en un proceso positivamente de mejoría, porque voy a tener unos vasos sanguíneos mucho más permeables, mucho más dóciles, mucho más flexibles, por ende, la hemodinamia va a ser distinta y voy a lograr descontracturar y quitar carga a nivel central, que va a producir hipertensión por hipertrofia, ¿cierto?, el ventrículo izquierdo a nivel del corazón. Esto es un estudio muy interesante que se logró el puntaje de corte a los 3 meses que habla de efecto de entrenamiento de resistencia. Y aquí una palabra mágica, la biogénesis mitocondrial. La actividad física, lo importante que logra esta biogénesis mitocondrial en poder generar mayor cantidad de mitocondrias. Si se fijan, los sujetos cuando comenzaron tenían la densidad mitocondrial era muy baja. Pero luego el programa de actividad física, fíjense la cantidad de mitocondrias por densidad, ¿cierto? Por unidad muscular. Creció. ¿Qué significa esto? Voy a tener mayor capacidad de síntesis de ATP. Si genero más energía, claramente mi metabolismo va a aumentar. ¿Por qué? Porque requiero de más energía. Un muy interesante estudio. En el entrenamiento de resistencia, muchachos, lo principal es que la actividad física va a lograr en resistencia, va a aumentar la sensibilidad beta-adrenérgica del tejido adiposo. Por ende, va a utilizar los ácidos grasos como fuente energética, recordando que genéricamente receptores beta-adrenérgicos, tanto hombres como mujeres, se encuentran en distintos lados ubicados estratégicamente. En mujeres se encuentra principalmente en la zona de los muslos y en las caderas, por la parte anterior, en donde hay más receptores beta-adrenérgicos y hay la mayor tendencia a acumular ácido graso, versus que los hombres se encuentran principalmente en la zona abdominal. Por ende que el hombre puede tener mayor cantidad de centímetros, ¿cierto?, a nivel abdominal, porque presenta mayor cantidad de estos receptores adrenérgicos, beta-adrenérgicos, para la acumulación de este ácido o tejido adiposo. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de ácido graso durante la actividad física? Voy a disminuir, ¿cierto?, la concentración de ácido graso a nivel arterial, voy a aumentar el flujo sanguíneo del músculo activo, la capilarización va a ser mucho mejor. Voy a lograr mayores intensidades de ejercicio, por ende voy a trabajar a distintos metabolismos, voy a lograr un estado óptimo de entrenamiento, ya sea descrito por la OMS y ya sea el descrito propio por el del alumno psicológicamente, y lograr un apoyo a nivel dietario para, ¿cierto?, mantener los niveles óptimos, ya sea de carbohidratos, lípidos, proteínas y los otros oligoelementos, y agregar el agua también. Dentro del entrenamiento de resistencia, entonces, aumento la masa mitocondrial, aumento la actividad de la actividad carnitina translocasa para poder liberar qué cosa, principalmente la carnitina, efectos de ácido graso que va a actuar en la matriz mitocondrial de manera más eficiente y, como se lo mencioné anteriormente, voy a lograr una capilaridad a nivel muscular mucho más eficiente. Muchachos, eh, los dejo acá con este video. Luego, en el último video, veremos cómo influyen los sistemas energéticos y dar un feedback final a este curso. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención.